Bienvenidos a Puntos de Vista. La noticia nacional del día de hoy ha sido la tragedia que ocurrió en Valparaíso con el derrumbe de esta vivienda que dejó al menos 6 personas muertas. Se habla también de que hay personas desaparecidas. Vamos a hablar de cómo los bomberos enfrentan este tipo de operativos de rescate. Es la conversación que vamos a tener ahora con Marco Loyola, bombero de nuestra zona, kinesiólogo también e integrante del grupo USAR. ¿Cierto, Marco? Hace ya largos años. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. A ver, ¿cuántos años llevas tú como bombero, Marco, y en el grupo USAR también? Mira, como bombero desde el año 99 aproximadamente, ya son casi 20 años de bombero. Y dentro del grupo USAR tuve 2 periodos. El periodo inicial, que fue muy fuerte, donde pasé 3 o 4 años en el grupo, y ahora el periodo post-acreditación, que es un periodo más o menos de 3 años dentro del grupo que está ahora acreditado. Marco, cuando tú te enteras de noticias como la de Valparaíso, ¿qué se te viene a la mente? Hubo un montón de emergencias que hemos vivido en el último tiempo. Hemos tenido emergencias bastante importantes en la zona. El terremoto, yo creo, la más grande y la que todo el mundo conoce, con la que todo el mundo se identifica. Pero no podemos olvidarnos de tremendas emergencias como el derrumbe del Valle de la Piedra, que ocurrió en Chihuayante hace años atrás, donde perdimos a 3 bomberos. Sin duda hemos tenido el alud que hubo hace años atrás también en el Cerro La Pólvora, donde murieron 2 personas, fue un derrumbe. En ese entonces no había equipo USAR, tampoco estaba el equipo USAR creado en el alud del Valle de la Piedra, pero sí íbamos en un avanzado proceso cuando ocurrió el terremoto. Sí, ya vamos a detallar más adelante, vamos a recordar tu experiencia en esas tragedias que nos tocan como región, pero te quiero preguntar por lo de Valparaíso. ¿Qué tipo de gravedad tiene ese hecho que ocurrió? No creo que sea un hecho al que estamos ajenos en general. Son hechos que nosotros vivimos en alguna medida en los inviernos. Pero no había lluvia. Se habla Sí, de una claro. casona vieja, de material a lo mejor deteriorado. Tú conoces Valparaíso, me imagino. Sí. Estaba en la ladera de un cerro, en el Cerro Bellavista. ¿Qué factores crees que se conjugaron para esto? Porque tampoco lo conocemos todos los días, el que se caiga una casa. Claro, pero insisto, nosotros vivimos esa emergencia de forma local también. Claro, en Valparaíso fue una emergencia grande, porque fue una luz bastante grande y hay muchas vías involucradas en ello. Pero obviamente la construcción antigua del Valparaíso, el hecho de que esté emplazado en los cerros, que la tierra sea una tierra que se mueve obviamente, y la construcción era una construcción antigua, húmeda, con material de construcción de ese entonces deficiente. Entonces, en efecto, existe el riesgo de que pueda ocurrir y siga ocurriendo en Valparaíso. Valparaíso ha sido una zona tremendamente azotada por emergencias. Entonces, insisto, si lo extrapolamos eso Valparaíso a la zona, nosotros lo hemos vivido y yo creo que lo vamos a seguir viviendo. Más probable que ocurra durante los inviernos, pero en otras épocas también hemos tenido en Talcahuano, tuvimos ahora hoy día una emergencia donde se activó este equipo para poder asistir y rápidamente se desactivó porque Bomberos de Talcahuano fue bastante eficiente en la búsqueda y rescate de las víctimas. ¿Qué hacen los USAR? Los USAR son un grupo de bomberos altamente especializados que hoy en día están acreditados y coordinados a nivel nacional. La acreditación que tiene Bomberos USAR hoy en día es una acreditación con normas internacionales. Nosotros tenemos las mismas capacidades operativas que tienen los grupos del resto del mundo. Es decir, este grupo de bomberos se puede activar frente a una emergencia, se puede desplazar con total autonomía, puede proceder a hacer rescates armando todo un campamento sin necesitar comida del área local, sin necesitar agua del área local, sin necesitar ocupar baños del área local. Es decir, nosotros viajamos con toda una implementación, con toda una logística que nos permite instalarnos exclusivamente concentrados en las labores de rescate que puedan haber en una zona determinada. ¿Y son reconocidos a nivel internacional? Somos reconocidos a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy día el USAR Watch, que es el USAR chileno, se acreditó como grupo intermedio a nivel latinoamericano. Somos el primer grupo latinoamericano de bomberos que se acredita en estas condiciones. Entonces, el grupo USAR no es un grupo improvisado, es un grupo altamente especializado de bomberos muy seleccionados que pueden pertenecer para poder apoyar en los rescates a nivel nacional. Ojo, este equipo, el equipo de Concepción, de la macrozona Concepción, que incluye a 7 cuerpos de bomberos. ¿Cuántos son integrantes, más o menos? Integrantes del grupo USAR aproximadamente somos 60 integrantes. Y en Concepción es el único grupo a nivel nacional en donde acreditan 7 cuerpos de bomberos. Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Chihuayante, Concepción, Talcahuano o Alpén. Son los 7 cuerpos de bomberos que integran este macrogrupo. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Porque nuestra región es vulnerable?
¿Más que otras? Sí, nuestra región obviamente fue azotada por este terremoto enorme, pero también porque nosotros quisimos unir un grupo interdisciplinario, quisimos tomar a una gran cantidad de bomberos porque queríamos a los mejores, queríamos a los más especialistas, así que sí, yo creo que esa es la gran razón. Marco, referente a lo de Valparaíso, cuando ocurre una emergencia como esa, ¿qué operativo se empieza a dar en terreno? Cuéntanos. Lo primero es la activación de bomberos locales. Y obviamente se activa SAMU y se activa Carabineros o las policías en general que llegan a la zona. Pero cuando tenemos una emergencia de esta envergadura que sobrepasa la respuesta local, entonces se activan estos grupos USAR. Grupos USAR tenemos hoy en día en todo Chile, tenemos grupos, somos 8 grupos acreditados a nivel nacional. Estos grupos se dividen en turnos, la zona norte, la zona centro y la zona sur. Entonces, justamente el grupo USAR de Viña del Mar es el que está más próximo a la zona y fue el que se activó para esta emergencia. ¿Tú descartarías que se pidan refuerzos? Sí, lo descarto, sí. Ya, porque hay contingente suficiente. Hay contingente. Santiago es una zona cercana, Santiago también tiene un tremendo equipo USAR y ellos también pueden prestar apoyo en caso que Valparaíso lo necesite. La gente, cuando se ve enfrentada a una emergencia como esta, ¿a quién debe llamar primero? A bomberos, carabineros, en general. Hoy en día estamos muy regulados. La central de bomberos, de carabineros y el SAMU está reunida en una frecuencia que se llama Omega, que es una frecuencia radial, y Omega nos reúne a todos. Si Carabineros sabe una emergencia donde necesita bomberos, inmediatamente llama por radio bomberos, inmediatamente se activa SAMU. Es decir, la interconexión de estos grupos especializados ahora es mucho mejor que la que teníamos antes del terremoto. Marco, tú decías que esto no es nuevo en Chile. Para algunos medios sí lo es. ¿Tú crees que causó impacto porque es en Valparaíso, una ciudad importante, a lo mejor con características culturales, una zona de mucho turista, el número de fallecidos, ya me lo mencionaste, porque ha causado conmoción a nivel país? Claro, ha causado conmoción porque es una emergencia que se llevó muchas vidas. 6, y se dice que podrían haber más. Sí, y tienes que saber que el grupo USAR también estuvo participando en el Sanatorio Alemán, donde perdimos 3 vidas y también fuimos una noticia a nivel nacional. Es decir, estas situaciones, estas catástrofes que se llevan a tal cantidad de vidas nos hacen cuestionarnos de cómo está la calidad de construcción, en qué terreno se está construyendo, cómo algunas poblaciones se crean en terrenos que no están destinados para la construcción. Y para nosotros también son puntos vulnerables a los que tenemos que conocer, tenemos que tener acceso, porque en algún minuto nos va a tocar responder a esas emergencias en lugares que no están destinados para la población humana. Ahora, cuando tienen que acudir a este tipo de accidentes, ¿a qué se enfrentan los USAR cuando se dan a conocer informaciones que hablan de personas atrapadas, vivas o muertas? La verdad es que la respuesta es bastante rápida. Nosotros nos enfrentamos a eso, a la desazón de la familia, a un colapso estructural, sí, ¿y qué a un colapso de los equipos de emergencia. Ustedes? ¿Qué muchísimas complejidades. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, nosotros tenemos que armar toda una estructura para poder operar. Aislar el sector. Aparte de eso, nosotros tenemos un centro de operaciones que viaja con nosotros. Tenemos una carpa bastante grande que tiene computadores, que tiene sistemas de monitoreo, que tiene todo el equipamiento. USAR viaja con un equipamiento enorme. Son muchas cajas para que nosotros podamos operar. Cajas con equipo pesado, con equipo intermedio, equipo liviano en general, que nos permite mover estructuras, que nos permite, por ejemplo, sostener estructuras que están por derrumbarse. Nosotros viajamos incluso con maderas, con materiales nobles que nos permiten sujetar paredes. Sí, y ahí en el lugar, cuando hay que rescatar, ¿cómo enfrentan eso? Con técnica. Con mucho estudio y técnica. Nosotros hacemos un levantamiento, tenemos personal capacitado, ingenieros, o sea, no arquitectos. es solo llegar y levantar material. No. Tiene que haber un plan, un diseño. Sí, hay un diseño, hay una planificación, no es llegar y entrar. Tenemos que saber que cada vez que nosotros movemos una roca de esta pila, se pueden derrumbar otras. Y si tenemos a alguien vivo que está debajo, hay que saber muy bien qué levanto primero, qué levanto después para poder liberar a la víctima. No es un trabajo fácil, no es un trabajo improvisado. Es un trabajo que requiere estudio. La emergencia se detiene, se estudia cómo van a ser los operativos y luego se ingresa a trabajar con los equipos especialistas. ¿La gente, los curiosos, entorpece? Mucho, muchísimo. De hecho, uno de los principales estorbos que nosotros tenemos, no estorbos, sino que uno de los grandes problemas que tenemos es que apenas ocurre un accidente, las personas tienden a sacar rápidamente a las víctimas del lugar. Pasan los accidentes de tránsito. Si la persona no corre riesgo dentro del vehículo, si el vehículo no se incendia, lo mejor es no moverlo. Claro. La gente tiende a abrir las puertas del vehículo y sacar a las personas fuera. En estos colapsos estructurales pasa lo mismo. La gente se sube arriba de la montaña de estructuras que han colapsado y eso no sabemos si está estable o no. Un aumento de peso en esa estructura puede hacer que la estructura colapse más todavía y que eso aplaste a las víctimas. Entonces es complejo manejar estas emergencias donde tenemos múltiples víctimas y donde tenemos una gran área de superficie que ha colapsado. No es fácil. Hay zonas de nuestra región que se parecen a los cerros de Valparaíso,
Quizás Talcahuano, ¿encuentras tú? Tomé. El Cerro La Virgen, Agüita de la Perdiz. Agüita la Perdiz, el Cerro La Pólvora. En general en Chihuayante tenemos cerros. Nosotros somos una zona que está rodeada de cerros. O sea, esto puede pasar. Sí, acá. De hecho hemos tenido una erosión por las forestales, por las empresas que se han llevado los árboles nativos de la zona, que es enraizado, sostiene muy bien la estructura. Hemos tenido un cambio vegetacional en los últimos años que ha sido tremendo. Los incendios forestales han llevado parte de la vegetación. Entonces, obviamente, esta estructura se vuelve inestable y estamos más expuestos a poder vivir este tipo de tragedias. Sin duda, en estos años estamos más expuestos que en años anteriores. Volviendo al rescate en sí, cuando ustedes ya se dan cuenta de que hay una persona, ¿cómo enfrentan eso psicológicamente también? Es fuerte cuando te enfrentas a niños. Me tocó particularmente en el terremoto trabajar con niños que habían fallecido y es una experiencia inolvidable. O sea, no creas que para el rescatista es fácil. Nosotros pasamos por procesos de revisión después. Tú lloras y sufres cuando te encuentras con personas porque lo sientes, te piensas en tus hijos. Como anécdota personal, yo recuerdo para el terremoto que llegaba donde mi señora actual, que era mi polola en ese entonces, y por las tardes lloraba angustiosamente porque vivía muchas situaciones muy fuertes. No era un solo rescate, eran muchos rescates. Es complejo trabajar en ese tipo de situaciones, es complejo trabajar con personas fallecidas. Pero en su preparación, obviamente, ahí también incluido, claro. Hay un trabajo en lo psicológico previo. Tenemos herramientas para poder enfrentarlos y el grupo en general, después de terminar una emergencia, se reúne, trabaja con psicólogos y tenemos distintas técnicas para poder enfrentar esto. No es fácil. Ok, vamos a separarnos por un instante, vamos a una pausa comercial y al regreso seguimos comentando acerca de la labor de los bomberos rescatistas, de los húsar a propósito de la tragedia que ocurrió en Valparaíso. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Continuamos en Puntos de Vista, estamos conversando con Marco Loyola, kinesiólogo, bombero, más de 20 años en la institución, integrante del grupo húsar de bomberos rescatistas, dialogando cómo es esta labor justamente de acudir al rescate de personas, tomando en cuenta lo que pasó en Valparaíso, con este derrumbe de la casa que dejó a 6 personas fallecidas, pero con emergencias similares, quizás con número de víctimas diferente, pero también casos muy graves que han ocurrido acá en la región del Biobío. Cuando se derrumba una vivienda, cuando colapsa una estructura, Marco, también se tiene que aislar el lugar porque se hablaba de riesgo de viviendas colindantes. Tú no sabes cuándo termina la emergencia, sabes cuándo empieza. Pero, por ejemplo, en el derrumbe del Valle de la Piedra, si hacemos memoria, hace años atrás, los bomberos llegaron porque había riesgo de derrumbe. Pudo no haberse dado. Ese derrumbe se dio cuando los bomberos estaban ahí. Insisto, tú llegas a una emergencia... ¿Se pudo prevenir? ¿Fue una mala jugada del destino o crees que yo creo que hay señales? Errores? Yo creo que hay señales de cuando una estructura va a fallar. Lo hubo en la mina San José cuando se cayó y también ocurren señales cuando hay ruidos, hay eventos previos que te van señalizando que algo puede ocurrir. Pero en un rescate como este, tú llegas a una estructura que está colapsada y tú no sabes si va a seguir colapsando.
no sabe si el cerro se va a terminar de venir abajo. Por eso es tan compleja esta emergencia, por eso necesitas tener ingenieros dentro de estos equipos, necesitas tener arquitectos dentro de los equipos, porque necesitas que te den seguridad para tú poder trabajar. La gente que vive ahí, en el lugar que es epicentro de una emergencia, muchas veces no quiere abandonar sus viviendas. Se rehúsa por temor a que le roben, no sé. ¿Ese también es un trabajo que tienen que enfrentar? Sí, ¿O queda a cargo de la policía? Lo enfrentamos con Carabineros. ¿En conjunto? Sí, en conjunto. Nosotros lo que hacemos es aislar el perímetro de seguridad donde nosotros vamos a trabajar. ¿Tienen que salir por obligación? Por obligación. Por obligación. ¿Por qué? Porque se pueden transformar en víctimas. Y lo que no necesitamos son más víctimas. Una vez ocurrió el evento, no necesitamos víctimas de las personas que están mirando y no necesitamos víctimas de bomberos. Eso es lo que no debe ocurrir, lo que no puede ocurrir, lo que tratamos de evitar. Entonces, aislamos el sitio del suceso de tal forma que nos permite incluso dejar nuestros camiones, nuestra estructura, nuestros equipos de trabajo dentro de una zona que no es la zona roja, la zona caliente, la zona donde ocurrió el hecho, sino que hay una zona intermedia donde se ubican todos los dispositivos de seguridad y hay una zona más posterior donde ya se ubica la prensa, donde se ubican los que están informando, etcétera. Pero esta forma de organización ya existe, ya está estructurada, no es algo que tampoco improvisamos dentro de la emergencia, sino que son medidas de seguridad que se instalan en el momento de ocurrir una tragedia como esta. Dentro de lo que ha sido tu experiencia como bombero rescatista, ¿qué lecciones se tienen que sacar a partir de este tipo de accidentes? Uy, yo creo que muchísimas, desde los temas de construcción que cambiaron definitivamente después del terremoto, hasta solicitar a las autoridades locales que apoyen a los grupos especialistas que están realizando esto. Para los grupos USAR, para el grupo USAR de Concepción, no es fácil obtener recursos. A nosotros nos apoyan los 7 cuerpos bomberos. Pero siempre necesitamos más porque las herramientas son tremendamente costosas. La formación de un bombero para llegar a USAR requiere mucho dinero y ese dinero no viene de magia. ¿Te gustaría recibir sueldo por ser bombero? No. ¿No pasa por ahí? No, yo creo que no pasa por ahí. Porque si no tendría que renunciar a mi trabajo como kinesiólogo que me apasiona, como osteópata, y tendría que dedicarme 100% a ser bombero. Bomberos de Chile tiene un estándar internacional gigantesco, aunque no seamos pagados. El estándar nuestro es muy, muy alto. Hoy en día estamos normados por una normativa internacional y Bomberos de Chile ha crecido en los últimos años de forma muy fuerte, ha tenido un gran desarrollo en capacitación y en capacidades. Bomberos de Chile hoy en día no es el mismo que hace 10 años atrás. Tenemos estándares, nuestra situación ha cambiado de forma circunstancial, nos hemos profesionalizado de una forma enorme, así que yo creo que no va por ahí. Sí va por ahí en el hecho de que Bomberos siempre necesita recursos, insisto. Lo que nosotros utilizamos para acceder al rescate son equipos millonarios. ¿Los gobiernos debieran invertir más? Los gobiernos invierten, nuestro gobierno regional nos apoya, sin duda, pero siempre es necesario obtener más recursos porque, como digo, nuestros equipos son muy, muy caros. ¿Tú te acordaste al principio de la tragedia en Chihuayante, este derrumbe que acabó con la vida de algunos bomberos, lo del terremoto? ¿Qué ha sido lo más fuerte que te ha tocado ver a ti, en lo personal? El terremoto, sin duda. Porque el terremoto no es como las otras actividades que tú tienes, que si hay un terremoto, por ejemplo, en el norte, tú te desplazas a hacer asistencia. Acá nosotros respondimos, pero también estaban nuestras familias involucradas. Nosotros fuimos parte del evento. Estuvimos involucrados en un terremoto, en una emergencia gigantesca. Y la vivimos porque también nos asustaba. Por ejemplo, yo estaba en el Alto Río trabajando en rescate de víctimas y tú veías cómo estaban saqueando el supermercado Líder. Y sabías que venía un desabastecimiento. Y sabías que probablemente tu familia no iba a tener cómo comer en los otros días y te cuestionabas. Yo creo que muchos bomberos nos cuestionamos el hecho de que no sabíamos qué iba a ocurrir con nosotros, porque no estábamos trabajando para nuestra familia, estábamos trabajando para el resto. Y fue un momento súper complejo. Yo creo que todos nosotros los bomberos, el que me diga que no, la verdad es que no le creo. Porque fue muy complejo combatir esa ansiedad por no saber qué iba a pasar contigo y tu familia y estar prestando servicio a otras personas. Y la gente se desespera, quiere Se robar. desespera, claro. Sí, porque tú no Quiere sabes lo que apoderarse de lo viene. ajeno. No sabes cuánto se va a Eso es por demorar el temor en activarse el colectivo, gobierno. claro. Sí, claro. O sea, todos temimos por el desabastecimiento en un minuto. Tú sabías que tu tarjeta de crédito, tu tarjeta Red Compra no servía de nada. Que si no tenías dinero en efectivo, que el dinero tuvo otro valor porque las cosas eran mucho más caras. En general fue una situación muy compleja que yo creo que en otras ciudades del país no la dimensionan. ¿Estamos mejor preparados para otro terremoto? Definitivamente. Porque, a ver, quizás no va a venir mañana ni el próximo año, pero la historia dice que va a venir en algún momento. Definitivamente estamos mejor preparados. De hecho, una de las grandes preparaciones es este uniforme, que es este parche,
que dice que USAR de la provincia tiene las capacidades demostradas en un proceso tremendamente complejo que llevó muchos años. Nos revisaban de forma periódica para ver si estábamos cumpliendo. Hubo muchas veces que nos sometimos a revisión y nuestros procedimientos salían con no conformidades. Tuvimos que actualizarlos, tuvimos que luchar por años. Este parche que está acá, que ustedes lo van a ver en muchos de los bomberos de Concepción, costó sangre, sudor y lágrimas. Y hoy en día la zona tiene que estar muy orgullosa de tener un equipo como el equipo que tiene, el equipo USAR, que está acreditado a nivel nacional y que cumple levanta un poco el internacionales. brazo porque está el GC, ese parche blanco. Este parche blanco. Está ahí, sí. Sí. Sí, perfecto. Marco, hoy ocurrió un accidente lamentable con un trabajador muerto por el derrumbe de una pared en medio de una construcción de un colegio en Talcahuano. Ahí también llegaron bomberos rescatistas, me imagino, y había un trabajador atrapado. Tú no estuviste ahí, me contaste, pero sí conoces lo que se hace en ese tipo de emergencias también, con la vida de un trabajador, en una obra, en una faena, con una empresa que tenía 2 infracciones. Aquello se va a investigar, por supuesto, pero es un drama humano tremendo cuando ocurre algo en el lugar de trabajo, Marco. Sí, claro. La verdad es que cuando ocurrió esta emergencia, yo creo que también por la sensibilidad de lo que ocurrió en Valparaíso, se activó inmediatamente el grupo USAR. El comandante provincial, que es el comandante hoy en día del Cuerpo Bombero Concepción, activó al grupo. Talcahuano lo desestimó rápidamente porque Talcahuano tiene muy buenos recursos, Talcahuano técnicamente está muy bien preparado y ellos con sus equipos de respuesta local, con sus unidades de rescate respondieron y rescataron a las víctimas de forma rápida. Pero sí, son emergencias evitables, hay normativas de seguridad que las empresas deben cumplir y que lamentablemente de pronto se trabaja un poco a la chilena y tú decides no colocarte el arnés, no tomar las medidas de precaución, entonces... No todos utilizan andamios, se ve gente comiendo en un lugar donde no corresponde, a lo mejor no tendrá que ver con la causa del accidente o con causas de accidentes, pero te da cuenta de que hay precarización del trabajo, de que no todas las empresas hacen lo que tienen que hacer. Claro, y es complejo, porque muchas veces las empresas no le dan facilidades. Hay veces que las empresas les dan las facilidades, pero los trabajadores no las toman. Yo creo que el problema es también muy hay profundo. denuncias, disculpa, con la empresa donde trabajaba la mujer que murió en el tornado en Talcahuano también. Y son cosas que se van sabiendo después de las tragedias. Claro, como digo, son problemas profundos, que es difícil llegar a analizar ciertamente qué es lo que ocurre. Hacer un árbol de problemas para poder gestionar estas cosas es bastante complejo. Pero sin duda tenemos muchos problemas con los trabajadores que no ocupan sus dispositivos de seguridad, que eso pasa y para eso están los prevencionistas de riesgo. ¿Algunos tienen y no quieren, dices tú? Sí, claro que sí, pues. Hay algunos que en las obras tú los ves que andan sin sus cascos o no se conectan el arnés cuando van a trabajar, entonces... Nosotros respondemos, en general, los cuerpos bomberos responden localmente a emergencias donde hay trabajadores que caen. Hace poquito tiempo atrás tuvimos en Salas con O'Higgins, un edificio que se estaba construyendo, un trabajador que se cayó casi 4 pisos y por no ocupar sus dispositivos de seguridad. Sí, hay personal técnico en la obra que está revisando que se cumplan estas normativas, pero no hay una cultura mayor de la seguridad. Hemos avanzado mucho más en la ropa, en las tecnologías de seguridad, pero aún falta hacer conciencia de las empresas y de los trabajadores para que esto se cumpla finalmente y no ocurran estos accidentes. Y muchas veces no somos conscientes todos hasta que nos toca o a un cercano. Obviamente tenemos una cultura de la reacción más que de la prevención. Sí. Vamos a revisar, señor director, el resultado de la encuesta que está en el Twitter de TVU Noticias, a ver cómo van las preferencias. Va a seguir ahí un rato más. Dice, derrumbe de casa en Valparaíso dejó 6 personas muertas. ¿Por qué crees que ocurren estos hechos? Viviendas en mal estado, dice el 42%. Erosión, cambio climático, el 12%. El presidente Piñera lo relacionó con el cambio climático, la erosión. Familias no se preocupan por mantener sus casas en buenas condiciones. A eso se refiere la alternativa, un 33%. Y el 14% dijo, gobierno no fiscaliza. Marco, viviendas en mal estado, 42%, y familias no se preocupan. Qué importante es el autocuidado también. Sí, claro, pero tú puedes tener una casa en mal estado a lo mejor y puedes saber que por eso se te pueden derrumbar las paredes, pero que el suelo se te mueva y que exista una erosión de este tipo es algo que tú no puedes prever. Como familia te puedes preparar para enfrentar un terremoto, a lo mejor guardar agua, una radio con pila, etcétera, pero que el suelo se te mueva
y se desplace, definitivamente no es tu culpa. O sea, yo creo que en el caso puntual no es una responsabilidad de la familia o de los transeúntes. Acá hay responsabilidades diferentes que tienen que ver con los procesos constructivos, el análisis de los terrenos cuando se hacen estos procesos constructivos. Yo creo que más por ahí va la cosa en el caso puntual de esta emergencia. Ok, muchas gracias Marco por visitar Puntos de Vista acá en Canal TVU y darnos a conocer tu visión de bombero rescatista. Nuestros colegas en la comunidad del contenido conversaron con profesionales ligados al tema de la arquitectura, al área de la arquitectura, y justamente hablaron de la normativa, de las condiciones en las cuales se construye, los lugares aptos, los cuales no. Así que esta conversación complementa muy bien lo que se conversó antes, y para dar un panorama desde acá, local, opiniones de lo que pasó allá en Valparaíso, pero que son tragedias que han ocurrido también, guardando las proporciones. Todo accidente es distinto, pero también la región del Biobío conoce de este tipo de accidentes fatales. Gracias por venir, Marco. Muy contento por la invitación, por esta conversación y por destacar la importancia de estos equipos que hoy en día están altamente capacitados para responder a esta emergencia. Así que un abrazo a todos mis bomberos USAR profesionales, Sí, muy dedicados a la labor de cada día. Nos unimos a ese saludo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.